Hoy les voy a hablar, lo habrán visto en el título, de un tema que es hacer historia en una balsa de piedra, itinerarios y discursos historiográficos entre España y Portugal. Quizás algunos de ustedes, aficionados a la lectura y a la literatura portuguesa, se habrán dado cuenta de que un título tan ingenioso y original no es mío, sino que se debe a José Saramago, conocido aquí en España, que escribió en 1986 precisamente esta novela, La balsa de piedra. La balsa de piedra es una novela en la que Saramago plantea una ruptura de la península ibérica que se separa de Europa por los Pirineos. Se produce una ruptura del terreno, una gran falla geológica, y la península inicia un viaje errático por el Atlántico que le sitúa más o menos en una zona hacia el sur del Atlántico, a la misma distancia de África y de América. Se ha reflexionado y discutido mucho a propósito del significado de esta novela de Saramago. Se le ha tildado incluso de antieuropeísta, porque además fue publicada en 1986, el año del ingreso en la Comunidad entonces Económica Europea de España y Portugal. Pero en todo caso, es el propio Saramago quien va a regresar sobre esta novela en un escrito que se titula Descubrímonos los unos a los otros, del año 1998, en el que habla de esta obra, como les digo, de La balsa de piedra. Y él lo que plantea es que en realidad esta novela es una consecuencia literaria de lo que él llama un resentimiento histórico. Y Saramago comenta, y prácticamente les puedo leer un pequeño fragmento de este texto. Él dice: puestos por las casualidades de la geografía en el extremo occidental del continente europeo, los portugueses, a pesar de que también con España haber llevado, tanto para bien como para mal, a otras partes del mundo el nombre y el espíritu de Europa, quedaron después, de cierto modo, al margen de la historia subsecuente. Lo que plantea Saramago es una idea de las dos Europas de las que hablábamos también ayer, esa Europa central, hegemónica, y esa otra Europa periférica. Y lo que plantea también es que incluso en determinados momentos de la historia peninsular, los intentos de aproximación por parte de los ibéricos hacia Europa han sido incluso mal vistos por parte de determinadas élites culturales europeas. Y han sido mal vistos e incluso frenados, dice él, por esa Europa central o por esa otra Europa fuera del continente, pero representada por Inglaterra, y que va a tener evidentemente también una gran influencia en la propia península ibérica y en la propia concepción de aquello que serían los pueblos peninsulares. Saramago, en cualquier caso, en este texto de 1998, en el que reflexiona sobre, además precisamente es el año 1998 de la Exposición Universal de Lisboa, en la que se plantea también una suerte de fastos imperiales y hegemónicos, en este caso relacionados con la expansión marítima portuguesa. Pero Saramago lo que nos viene a decir, y comenta en este texto, él dice que a él le bastaría con que España y Portugal, en realidad sin dejar de ser Europa, descubrieran en sí, finalmente, dice él, una vocación de sur, dice, una vocación de sur que lleva reprimida tal vez como consecuencia de ese remordimiento histórico. Es decir, esa idea de estar fuera de Europa o estar en los márgenes de Europa hace que se cree un cierto remordimiento que, en un cierto sentido, haga olvidar esas otras relaciones
con América y con África, pero no desde una perspectiva hegemónica de la expansión, sino desde el punto de vista cultural, de un horizonte cultural y relacional que puede convivir perfectamente en el ámbito europeo. Bien, la balsa de piedra encierra evidentemente una cierta visión iberista, pero al mismo tiempo nos habla de un momento, la década de 1980, en la que en lo que a nosotros nos interesa como modernistas se está produciendo una gran, yo diría, revolución por parte de historiadores españoles y portugueses que comienzan. Había evidentemente precedentes importantes, comienzan a realizar una historia cada vez más integrada de Portugal y la monarquía de España en época moderna. Podemos pensar evidentemente en nombres como Antonio Manuel España y sus vísperas del Leviatán, que van a tener una influencia, yo diría, más importante, incluso e inmediata, en España que en Portugal en un primer momento, gracias a la traducción que hace de la obra el propio Fernando Bouza, otra persona que también va a contribuir mucho a este tipo de integraciones. Por tanto, esos años 80, que por una parte plantean una búsqueda de la modernidad en Europa, son también un momento de repensar las relaciones dentro de la propia península ibérica, como plantean estos historiadores. Podemos incluso pensar en un precedente inmediato y anterior a esta década, lo comentaba antes con José Antonio Martínez Torres, con la visión, por ejemplo, que Vitorino Magallanes Godiño va a ofrecer sobre incluso la integración de Portugal en la monarquía hispánica, es decir, hasta ese momento la integración de Portugal en la monarquía hispánica para los estudiosos portugueses se había visto generalmente como una anomalía, pero esto comienza a cambiar en el a finales del siglo XX. En cualquier caso, en lo que sí que estaban de acuerdo generalmente los historiadores portugueses y los españoles era en una cierta idea de decadencia, una idea de decadencia que podía ser revertida, decían, a través de Europa. Pero en cualquier caso, este era un tema que había sido muy estudiado y que había, sobre todo a partir del siglo XIX, que había configurado una idea muy importante sobre cómo la decadencia podía ser impuesta o autorreferencial. En 1871, quizás el más influyente de los pensadores portugueses contemporáneos, desde el punto de vista del pensamiento político, me refiero a Antero de Quental, pronuncia en el Casino de Lisboa una conferencia que va a marcar un antes y un después. Las causas de la decadencia de los pueblos peninsulares en los últimos 3 siglos. Y en ella él va a hablar de esa decadencia, una decadencia que otro filósofo portugués, Eduardo Lourenço, va a definir como un estigma indeleble del destino peninsular. ¿Qué es lo que plantea Antero en esta célebre conferencia en el Casino de Lisboa sobre las causas de la decadencia de los pueblos peninsulares? Bueno, pues él plantea una visión de la historia que no les resultará seguramente extraña. Él plantea cómo en la antigüedad tardía y en el periodo medieval se vive, dice él, en la península ibérica, un momento de cierta prosperidad, de cierto optimismo, y sin embargo a partir del siglo XVII y hasta el XIX, por la llegada, dice él, de gobernadores extranjeros y por influencias extranjeras, se inicia la decadencia. La tercera fase en el pensamiento de Antero
tenemos esa antigüedad tardía y ese medievo, eso es siglo XVII al XIX, es un futuro que él entiende como un tiempo de prosperidad y que se relaciona con la llegada y la implantación de un liberalismo que puede revertir esas corrientes absolutistas que han marcado y que han condicionado el desarrollo de la península ibérica. Y él dice que la decadencia de los pueblos peninsulares, escribe él, en los últimos 3 siglos resulta un hecho incontestable y dice además que es uno de los más evidentes, de los hechos más evidentes en la historia peninsular. Dice, él puede hasta decirse que esa decadencia, siguiendo casi sin transición a un periodo de fuerza gloriosa y de rica originalidad, un periodo que él relaciona con el desarrollo de las universidades, incluso con el inicio de esa expansión y de esa cierta hegemonía marítima peninsular, es el único hecho, el único gran hecho evidente e incontestable que en esa época aparece ante los ojos del historiador filósofo. Y dice él, como peninsular, siento profundamente tener que afirmar en una asamblea de peninsulares esta evidencia desalentadora. Por lo tanto, lo que plantea Antero es una Edad Media libre de influencias extranjeras en la península ibérica, en la que brillaría en plenitud el genio ibérico. Esto, evidentemente, no es una novedad en el pensamiento ibérico y prácticamente también en el XIX y de una forma simultánea lo observamos en otras obras, por ejemplo en este lado de la frontera de Adolfo de Castro, el examen filosófico sobre las principales causas de la decadencia en España de 1852, o en las obras de Alexandre Herculano, las cartas sobre la historia de Portugal de 1842, en las que, por ejemplo, en el planteamiento clásico de Herculano, él plantea el poder medieval como un poder en el que hay un gran desarrollo de una monarquía, dice él, sustentada sobre unas bases populares, donde hay un desarrollo importante del municipalismo, y sin embargo, a partir del siglo XVI, con esa llegada de las influencias extranjeras, que en el caso de la monarquía de España se relaciona con el advenimiento de los Austrias, y sucederá también lo mismo en Portugal hacia 1580, plantea, dice él, un periodo absolutista, un periodo de rigidez intelectual, de rigidez religiosa, que estos pensadores liberales de mediados del XIX, muy relacionados después y muy influyentes en aquello que será la generación del 70 en Portugal, constituye, dicen, el punto más bajo de la historia de la península ibérica. Antero dice que de alguna manera se habría preferido la tradición frente la modernidad. Y ahí plantea un análisis clásico sobre los siglos modernos en la península ibérica y nos habla de esa preferencia por el catolicismo tridentino frente a la ciencia, del despotismo frente a la libertad, de la aventura, dice él, frente al trabajo. Al final, España y Portugal, asegura Antero, habían tenido un destino particular y que no había sido otro que el de dejar de ser contadas entre las naciones de la propia Europa. España, de esta forma y según esta interpretación, había acabado siendo cautiva de Francia y Portugal de Inglaterra. Bien, esa idea de que antes, sin embargo, el medievo, a través del desarrollo de las universidades, incluso ya en época bajo-medieval y en los primeros finales del siglo XV y desde 1415, cuando se produce la conquista de Ceuta, pues es un momento mucho más brillante en este genio ibérico que se relaciona con esa expansión.
Dice él, es un momento que en realidad, aunque está forjado desde el interior de la península acompaña a Europa, dice él. Acompaña a Europa, pero después la península se va a convertir en un espacio de destierro de esas ideas, de esos planteamientos sobre la modernidad. Aunque él, como los liberales del XIX, plantea que el fin del absolutismo va a posibilitar un resurgimiento un resurgimiento que él considera que está próximo. Un resurgimiento que es anhelado en otros territorios, en realidad, europeos en el siglo XIX. No hablamos ya del risorgimento político italiano o de otras modalidades asociadas al Estado-nación, pero, en fin, son en torno a esas ideas sobre las que se desarrolla este planteamiento de Antero en el Casino de Lisboa. Bien, es muy interesante el planteamiento de Antero, además, porque nos permite relacionarlo con aquello que ya durante la Edad Moderna había sido considerado y había sido pensado como esa verdadera España y esas virtudes de los antiguos españoles, unos antiguos españoles que todavía ni siquiera habían sido sometidos, ¿no? Un tópico que durante los siglos modernos tuvo gran predicamento. Evidentemente, el goticismo va a jugar un papel fundamental en la historia de España, pero también el antigoticismo, es decir, esas loas, esas alabanzas a los montañeses, a los pueblos prerromanos como configuradores de un momento de esplendor. Lo comentaba ayer también, las casas, durante la polémica americana sobre la esclavitud, sobre el sometimiento de los indios, él dice en un momento dado, los indios del presente son lo que fuimos en España, los españoles de Roma. Es decir, es una actitud antirromanista que es evidente también en el siglo XVI español, a pesar de que los visigodos han ocupado una situación de privilegio en la historia nacional. Y hay, como les digo, una poderosa reivindicación de aquellos que son considerados los verdaderos españoles. Por ejemplo, si acudimos a la obra de González de la Puente, él va a hablar de que es necesario corregir una cierta apreciación barbárica de los montañeses, es decir, los montañeses del siglo VIII no pueden ser considerados bárbaros, y tampoco antes. Y él dice, en realidad, si esas poblaciones se habían asentado en esas zonas, dice él, inhóspitas, de difícil acceso, difíciles para el desarrollo de la agricultura, no había sido por voluntad propia, dice él, sino que, siguiendo el relato, corrigiendo el relato de Estrabón, habían huido, dice él, de los cartagineses y se habían refugiado en esas montañas. Y dice también González de la Puente, la resistencia de Pelayo frente a la invasión musulmana es sobre todo, no es, dice él, por godo, sino por ser montañés. Es decir, eso lo comenta el propio González de la Puente. También en Portugal se desarrolla, creo que con más virulencia, esta corriente antirromanista. Pensemos, por ejemplo, en Damião de Gois. Damião de Gois escribe, comenta que no faltarían en España desde hace 1000 años a esta parte los brillantes de la nación, porque esta nación siempre produjo, dice él, siempre había producido brillo. Si no hubiese estado tanto tiempo bajo el dominio de los pueblos bárbaros como los godos y como los alanos y como los sarracenos. Es decir, coloca Damião de Gois a todos en el mismo saco a pesar del elemento religioso.
Por lo tanto, lo que se va configurando también para la concepción de la historia en la península ibérica es una fuerte idea de la decadencia. De la decadencia por un lado y por otro lado de la idea de la regeneración. Esto es un tema que, por ejemplo, Pablo Sánchez León lo ha trabajado recientemente en un artículo, en un trabajo en el que analiza este binomio en la representación de la evolución histórica, pero que evidentemente, al ser precisamente un binomio, deja otros elementos fuera del análisis. ¿Es una decadencia impuesta o es una decadencia autorreferencial? Es algo que quizás tendríamos que plantearnos, ¿no? Hay un desarrollo de la idea de la decadencia que viene desde fuera o es algo que es construido por las propias élites culturales peninsulares, las propias élites ibéricas. En cualquier caso, lo que sí que parece evidente es que en el siglo XVIII, avanzo un poco, lo que se empieza a configurar en la península ibérica y en los Pirineos es una verdadera frontera civilizacional. Acudamos, por ejemplo, al texto clásico de Morvilliers, ¿no? que José Mari seguramente conoce bien, que se debe a España, y desde hace 2, 4, 10 siglos, ¿qué ha hecho España por Europa? Dominique Prat, ya en el 19, en las Memorias históricas sobre la Revolución de España, considera que es un verdadero error geográfico el que España se pueda atribuir a Europa. Y él dice, los españoles estuvieron mezclados con los cartagineses, con los vándalos y sobre todo con los moros. Solo la religión es aquello que permite a España mantener un vínculo europeo. Si el español fuese maometano, sería un africano completo. Recordemos la novela de Saramago. Iberia se desprende de Europa en los Pirineos. Conocerán el tópico repetido hasta la saciedad de África comienza en los Pirineos. No sé si conocerán quizás de dónde procede esa expresión. En realidad es una expresión involuntaria de un diplomático portugués, Domingos Antonio de Sousa Coutinho, que reseña esta obra de Prat, las Memorias históricas sobre la Revolución de España. En esta reseña que hace Sousa de Coutinho, él plantea, en realidad España contaba desde tiempos pretéritos con un ejército de gran capacidad, con un gobierno firme e ilustrado, y por lo tanto, dice él, en 1819, la paradoja de Prat es que haga comenzar África en los Pirineos. Esa es la primera referencia a ese tópico de España comienza en los Pirineos en 1819. A partir de ahí llegarán los tópicos también orientalizantes sobre la España del siglo XIX. Pensemos, por ejemplo, en la Carmen de Mérimée, o pensemos, por ejemplo, lo hablábamos ayer, en George Borrow y esa obra La Biblia en España. Qué paradoja que uno de los individuos que más contribuyó a difundir en Europa el tópico orientalizante de España y Portugal fuese un misionero de la sociedad bíblica anglicana que realizó un célebre viaje por la península ibérica. Misionero en la propia España, misionero en esa España de misioneros, de evangelizadores de territorios más allá de Europa. Bien, regresemos a Saramago y a su visión de la historia. Dejemos este tema a un lado y vayamos a una novela, aquella que le da fama por primera vez, Levantado do Chao, Levantado del suelo,
publicada en 1980. En esta novela, y tengo que decir que es una de esas novelas que ha influido en mi desarrollo posterior como historiador y que me ha hecho replantearme determinadas cuestiones y mi aproximación a estos estudios, yo diría más de una historia desde abajo. Él plantea la historia de una familia, los Mautempo, de un pequeño pueblo del Alentejo, a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Y él estudia, al comienzo de esta novela, plantea, dice, lo que más hay en la tierra es paisaje. Dice, por mucho que del resto falte, o por mucho que del resto le falte a la tierra, el paisaje siempre sobró. Y dice él, y en el Alentejo más. Es una tierra de grandes latifundios, en la que además, a ojos del observador, el latifundio parece un elemento inmutable, que siempre ha estado ahí. Y él escribe al comienzo de su novela, hace una explicación de cómo se ha conformado, literaria, de cómo se ha conformado el latifundio. Y dice, señor rey o duque después real señor de sabrosa bastardía o fruto de concubinato, mancha así lavada y honrada, compadre por hija manceba, esta tierra tomadla y pobladla para mi servicio y el de vuestra prole. Pero acto seguido, Saramago continúa y dice, pero un momento, pero esta gente menuda y suelta que está en esta tierra y en este paisaje, ¿quién es? Pero esta otra gente, ¿quién es suelta y menuda que vino con la tierra a pesar de no estar registrada en la Escritura? ¿Almas muertas o todavía vivas? La sabiduría de Dios, amados hijos, es infinita. Ahí está la tierra para quien la ha de trabajar. Creced y multiplicaos. Crecí y me multipliqué, dice el latifundio. Pero todo esto puede ser contado de otra manera. Y ahí es cuando Saramago empieza a contar la historia de esta otra familia que había estado silenciada por la historia, que son los Mautempo, una familia de jornaleros. Voy a dar otro salto en la obra de Saramago. En Memorial do Convento, de 1998, en el que se cuenta la historia de la construcción del convento de Mafra, convento en el que tuvimos la oportunidad hace algunos años de compartir allí una sesión de estudio de muy grato recuerdo con Luis y José María y con otros colegas. Bueno, es la historia de esta construcción, y hay dos personajes, Blimunda y Baltasar, que van a ocupar el centro de la novela. Pero hay un pasaje de esta novela en el que de repente Saramago empieza a explicar que es necesaria mucha mano de obra y empieza a llegar gentes de todo Portugal. Y aparecen ahí, de repente, a aparecer en un pasaje casi de refilón, los Mautempo. Un Mautempo que es originario del Abre, del mismo pueblo de esa familia del levantado del suelo del Abre en el Alentejo. Claro, lo que nos quiere decir Saramago con esa aparición rápida de un Mautempo en Mafra es que todos tenemos una dinastía. Los linajes no son exclusivos de un cierto estamento. En la historia todos tenemos ese espacio. Hay otra novela de Saramago, otro libro, no una novela, perdón, y no me voy a extender ya mucho más, que es El viaje a Portugal. En El viaje a Portugal, Saramago comienza ese viaje justo en la frontera de Miranda do Douro, en la frontera con la provincia de Zamora. Él detiene su vehículo justo en medio
del embalse, del puente que cruza el río Duero, y pronuncia un célebre discurso a la manera de San Antonio, el sermón a los peces. Y él plantea, ¿no? Dice, le habla a los peces y dice: venid acá, vosotros los de la orilla derecha que estáis en el río Duero, y vosotros los de en el río Douro, y vosotros los que estáis a la izquierda que estáis en el río Duero. Y él explica y dice: solo se comen por necesidad de hambre y no por enfados de patria. Bien, esto a mí me hizo pensar, reflexionar, y me recordó que yo había leído algo parecido en los archivos en el siglo XVI, y con esto concluyo. Hay una carta del obispo de Coria en el año 1580, en pleno proceso de anexión de Portugal a la monarquía hispánica, una carta que él envía a los caballeros portugueses y a los jueces vereadores de la raya, en este caso cercana a Coria. Y él explica y dice que en realidad, si los árboles plantados en una misma vega y valle sienten a un mismo punto el vigor e inclemencia del tiempo, y también con la helada de una noche amanecen otro día helados todos indiferentemente, así los de una como los de la otra parte, puesto que algún arroyo o linde los divida, pues por el contrario también reverdecen a un mismo tiempo, parándose hermosos y lozanos con nuevas hojas, flor y fruto, mostrando justamente sin distinción alguna cuánto obra en ellos el beneficio del cielo. Es decir, él explica, no existe esa frontera. Evidentemente es una explicación partidista que está tratando de afianzar la opción filipina en Portugal, y además comenta: en realidad los portugueses y los españoles, o al menos los rayanos, dice, son tan unos en el trato, en la lengua y en el comercio, que si no es la malicia humana, nadie puede hallar diferencia de nación, bando ni parcialidad. Habla además de cómo incluso, dice, los pajaritos que en este mismo valle, vega y árboles residen, son comunes en el sentir de la necesidad, en el sentir del rigor, de la mudanza, del cambio, de la nevada, del agua y de la tempestad, y todos se recogen debajo de las hojas, ora de unos árboles, ora de otros. Con cuánta mayor razón los que vivimos en la raya de estos reinos, tan vecinos los campos los unos de los otros, no somos tan hermanos que somos hijos de un Padre, Jesucristo nuestro Señor, que nos redimió por su sangre. Es decir, hay una idea inherente sobre esta proximidad, en este caso de estas poblaciones, pero al mismo tiempo hay un distanciamiento de aquello que sería la política, digamos, tradicional. Cuando Saramago dice solo se comen por necesidad del hambre y no por enfados de patria, no está diciendo que no haya disputas, no está diciendo que no haya enfrentamientos en las áreas de frontera, no está diciendo en realidad que la comunión sea perfecta, como nos pretende hacer creer el obispo de Coria, pero sí plantea otros criterios, otros momentos, otros espacios de estudio, otros puntos en la agenda también del historiador. Y, en fin, con eso concluyo. Muchas gracias. No es una cuestión, por supuesto, son dos pequeños comentarios. Uno interesado, vuelvo a la cuestión de la literatura, de cómo armar una exposición a partir de los textos de Saramago. Y sobre todo me parece muy interesante cuando planteas que uno de esos textos
tiene un cierto elemento premonitorio. Me parece que es una forma de aproximación también a textos literarios del pasado, que nos dicen lo que los contemporáneos entendían que era susceptible y que era posible que ocurriese, aunque no llegó a ocurrir, que es algo muy distinto a la contrafactualidad. Eso probablemente es un elemento que lo entendemos o lo vamos a encontrar mejor siempre en textos recorridos por literalidad, ¿no? Lo que nosotros entendemos como literarios, ¿no? Que están insistiendo en algo que una comunidad entiende que puede llegar a suceder, que hay elementos objetivos respecto a eso. Eso, a la hora de generar una lógica de lectura de la literatura que nos puede servir para 1988, 1996, pero creo que también nos permite una lógica de lectura de muchos textos literarios anteriores. La segunda es una cuestión de la que hablaba, bueno, se habla muchas veces con David, y es un planteamiento que también solicito, es más que nada su opinión, ¿no? Se lo insinuaba ayer. ¿Hasta qué punto la lógica, la categoría historiográfica de eurocentrismo no nos ha despojado de decimales, de capas, que es la autorreferencialidad? Porque cuando estamos leyendo, cuando estamos analizando la ubicación de los espacios del sur de Europa en los márgenes de la crisis de la conciencia europea, estamos también hablando de un elemento también que es idéntico, que es el de la autorreferencialidad, que es a escala. Entonces tiene un enorme potencial reproductivo. Me parece que es un elemento igual muy interesante de reflexionar cómo dentro de esa escala alguien es capaz de sentirse avasallado por autorreferencialidades ajenas, pero al mismo tiempo aplicarlas sobre otras realidades. Me refiero al propio caso hispano. Un pasado colonizado que luego se convierte en colonizador, que necesita categorías decimonónicas, porque la decadencia es una categoría muy decimonónica y viene aparejada con otra que no es, no digo que formen un par, ¿no? Pero es reconquista, que también es un término que se genera entonces. Entonces, si vamos a los ciclos clásicos de auge y caída de los imperios, nosotros tenemos aquí que la caída es clara, somos decadentes, pero parece que no hubo auge. Entonces, cuando se habla luego del problema posimperial, es decir, ¿qué ocurre cuando alguien cae? Sabemos el ejemplo romano, ¿no? Pero ¿qué ocurría en la monarquía hispana cuando todo el mundo dice que ha llegado ya su momento de absoluta decadencia? Ahí creo que es la gran experiencia hispana del 18, que es porque lo que se está negando es lo que no se negó a Roma, que había legado un derecho, que había legado una civilización. Entonces, cuando estabas hablando, estaba pensando la actualidad que en estos casos puede tener visiones historiográficas propias como la de Rafael de Altamira, cuando escribe, poco después de lo que estabas comentando de Antelo, una historia de la civilización española, que ya parte de una nomenclatura totalmente distinta. No es la caída de la Casa de Austria, no es la decadencia, sino entender, procurar comprender un hecho civilizatorio en sus propias categorías. Y sobre todo me sigue pareciendo que historiográficamente esto de las autorreferencialidades tiene mucha razón de ser, porque creo que es el gran elemento de autismo historiográfico que existe. Hoy en día hablamos mucho de estudios postcoloniales, pero en realidad estamos tratando siempre de una cuestión que se exige una especie de homologación de lo hispano respecto a lo europeo, al mismo tiempo que podemos decir que estamos homologando las formas de imposición de lo hispano respecto a otras entidades civilizatorias, ¿no? Entonces, la cuestión sería, ya digo, vastamente planteada, ¿no? Si el eurocentrismo no es empobrecedor como categoría para el análisis fino de este tipo de situaciones, ¿no? Es muy útil y tiene mucha razón de ser, pero no lo explica todo, ¿no? Y el caso hispano sería, o el caso del sur de Europa, sería el llamado a decir, bueno, hay autorreferencialidades, por así, no sé si existe el palabra, pero bueno,
Ese es un poco. No, y sobre todo creo que esas autorreferencialidades son más evidentes precisamente en el caso de Europa por cómo piensa esos espacios que han sido dominados fuera de Europa por ellos mismos, ¿no? Cómo los organiza, o sea, digamos que cuando viene la crítica desde fuera o desde esas otras partes de Europa, ahí sí que hay una actitud, digamos, defensiva por parte en algunas ocasiones, incluso de los propios historiadores en determinados momentos. Pero creo que todo eso se derrumba o se complica cuando se observa elementos vinculados a una cierta colonización, a una cierta evangelización, en el caso americano, por ejemplo, en lo que se refiere a los ibéricos en América y también en África posteriormente, en el caso portugués. Claro, esto nos lleva a pensar además que todas las sociedades son por naturaleza autorreferenciales y organizan sus visiones del mundo a partir de sí mismas. Sobre todo al hecho historiográfico, donde muchas veces parece que es la autorreferencialidad como horizonte de trabajo. Me parece que es muy importante porque evita el caer en tentativas de juicio al historiador. Claro, se realiza un elemento que puede estar funcionando en muchos niveles muy distintos. Y son niveles muy distintos que evitan el discurso que parece empobrecedor, cierto, pero empobrecedor solo un eurocentrismo como paquete de compresión. Las Indias de Europa, de Japón, los Estados, este tipo de cuestiones son todas de una cultura que a su vez también ha sido sumamente autorreferencial y también ha considerado como una especie de degradación civilizatoria lo que estaba ocurriendo después de procesos de reforma religiosa y todo. Entonces, me parece que cuando estamos, y hoy en día hay una especie de importante cuestión pública, quizá no académica, respecto a los valores civilizatorios de los procesos de conquista o colonización de otros espacios por parte de las monarquías europeas. Bueno, es un debate que creo que viene en principio viciado por un hecho, y es que podemos buscarle muchas vertientes, pero la autorreferencialidad no se puede pensar que es algo civilizatorio, porque parte del entendimiento de que no hay respeto hacia otros ámbitos civilizatorios. Lo comentamos también ayer. Si eso en el caso, como el europeo, viene pertrechado de una dogmática jurídica que te permite operar así, pues conviertes el instrumento en algo potentísimo. Pero no sé si no habría que buscar esa forma sobre todo porque creo que sería una manera incluso seguimos teniendo una especie de comprensión respecto a la anomalía de los, incluso historiográficamente. Seguimos teniendo una especie de necesidad siempre de homologación. Y creo que esto además enlaza un poco con los comentarios que hacía Adolfo a propósito de la modernidad o de las posibles modernidades. Es decir, tampoco tenemos que acudir a no diría a un patrón, pero a un paradigma rígido y externo y que viene de fuera. Evidentemente no se puede obviar, pero no debe configurar el centro de la agenda del historiador, precisamente porque si no puede dejar fuera del análisis cuestiones que son centrales en los planteamientos de determinados individuos en este periodo. A mí me gustaría añadir o contestar en parte a José María diciendo que sí, que efectivamente yo creo que utilizar esa categoría del eurocentrismo puede ser empobrecedor. Y de ahí creo que cabe una interpretación del texto de Saramago, pero ya no en clave premonitoria, sino en clave programática. Me explico.
estamos viendo en una contingencia, esto ya hablo no como historiador, sino como ciudadano, como ibérico y como iberista. Ahora mismo la Secretaría General de la ONU la comanda Antonio Guterres. El próximo presidente del Consejo va a ser Antonio Costa y bueno, va a haber una vicepresidencia española. España y Portugal no es sur de Europa. España y Portugal son los dos países con mayores tasas de crecimiento, no solamente económico, sino además demográfico, en un contexto de retroceso político de lo que es el resto de Occidente, de estancamiento alemán, muchos problemas en Francia, unos terribles problemas políticos en Estados Unidos. Realmente lo que era Occidente o ese eurocentrismo que conformaba, ese que despreciaba a lo ibérico, pues es ya no tan pujante. Entonces a lo mejor sí que llega el momento para emplear un título de José María, es gobernar la ocasión y entonces hacer bandera de ese África empieza en los Pirineos para situarnos en otra geografía distinta, aprovechando esas especificidades. Lo digo como programa político, ya no como visión de pasado. Gracias. Sí, y bueno, yo creo que aquí hay también una cuestión que prácticamente no ha salido en tu intervención, aunque está detrás, que es la necesidad de que las historiografías española y portuguesa se vinculen más, y ahí seguimos teniendo una carencia muy grande, enorme, y ahí no creo que se haya avanzado mucho. Está el caso de Pedro Cardín, que ha sido fundamental, y que habría que hacerle un monumento en algún día, porque además en una época muy difícil para los jóvenes historiadores españoles se le ofreció múltiples oportunidades de trabajo y de formación que luego han generado pues, historiadores ya formados y consolidados entre nosotros. Pero son casos excepcionales, es decir, yo creo que habría que buscar una integración mayor de lo que existe, y te lo digo a ti, que estás un poco entre las dos realidades, ¿no? Porque seguimos, no quiero recurrir al tópico de las costas voltadas, ¿no? Pero en las dos historiografías están muy poco vinculadas. Está mucho más vinculada la historiografía española con la historiografía italiana, por ejemplo, que con la portuguesa, muchísimo más, con la francesa lo estaba, ahora quizá menos, pero esta es una cuestión que habría que plantearse también, porque en el fondo compartimos en muchos elementos una historia común, con muchas cuestiones que nos afectan a ambos, que se pueden plantear de una manera común, y por otra parte somos los inquilinos del solar ibérico, es por llamarlo de alguna manera. A mí me gusta mucho lo ibérico, empezando por el jamón. No, hombre, yo creo que en realidad se ha avanzado mucho desde los 80 para acá, y creo que el grado de integración y de... Yo sí que diría que y hay pues desde proyectos europeos comunes que reúnen a equipos de la Autónoma de Madrid, de la Universidad de Santiago, Cantabria, con Évora, el Nova de Lisboa, la gente de Sevilla también muy vinculada. Claro, esto también, hacer grupos o hacer estos macroproyectos, claro, también se corre el riesgo de que en realidad quizás el día de mañana, cuando se escarbe un poquito, pues solo sea quizás una fachada, ¿no? Y eso también pues seguramente será una mayor integración, pues quizás parta desde lo individual incluso, ¿no? A la hora de plantear el proyecto, a la hora de plantear libros, trabajos que traten una realidad de una forma transversal, ¿no? Entonces eso quizás es lo que sí que se echa un poco de menos, ¿no? Digamos que las instituciones, los proyectos, los apoyos están, pero quizás falta un poco. Si se me permite una pregunta, creo que el ejemplo que has puesto, Luis, es estupendo, porque precisamente no creo que nadie de nosotros identificaría a Pedro como hispanista. No tengo nada contra el hispanismo, pero Pedro es otra cosa. Pedro, en cambio, su investigación es la de quien la lee